Así que vamos entonces con esta, esta primera entrevista. Fue aprobado en gabinete una ley de primera infancia. ¿De qué va? ¿Qué trata esta primera infancia? ¿Qué van a hacer? Lo que se va a pactar. Tengo a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo. Como siempre, un placer recibirla. Buenos días. Buenos días, bueno, gracias por la oportunidad. Sí, ayer en el marco del gabinete, el presidente Cortizo firmó el decreto ejecutivo que reglamenta la ley 171 de 2020, que es la ley de primera infancia. Este decreto rige y reglamenta la protección integral a la primera infancia y regula la coordinación interinstitucional que debe existir entre las diversas entidades del Estado y sociedad a través de la ruta de atención integral a la primera infancia que se denomina Contigo en la Primera Infancia. Esta reglamentación también articula y coordina la Secretaría de Primera Infancia que está, por ley está adscrita al Ministerio de Desarrollo Social y que tiene que coordinar los planes y acciones para la protección integral a la primera infancia. Otro punto importante que tiene este decreto ejecutivo es que reglamenta que el Ministerio de Economía y Finanzas debe tener el etiquetado presupuestario de primera infancia para de esta manera cumplir con lo que establece la ley 171 de primera infancia, que dice que los presupuestos de primera infancia quedan blindados de recortes y demás para eso mismo, para proteger a la primera infancia. Y cuando hablamos de primera infancia en Panamá, es los niños de 0 a 8 años Cero, 8 años. desde el vientre materno y en edades tempranas tan importantes como de 0 a 4 años, donde se forma la mayor parte de los cerebros de nosotros los humanos. Marinés, ¿qué ha pasado pues, con el desarrollo cognitivo de estos niños? Pues parte de muchos de ellos, su alimento más esencial era la galleta y la leche en las escuelas. No hubo durante estos 2 años y obviamente eso va a mermar en el desarrollo mental, físico de estos niños. ¿Hay alguna estadística que diga cómo ha sido, cómo ha afectado estos 2 años de pandemia a este grupo etario? Bueno, nosotros estuvimos a la misma vez que, bueno, el tema de la galleta nutricional lo ve el Ministerio de Educación y sí se nos ha comunicado que ya se hizo la licitación y demás y que se va a entregar la misma. Pero sí, definitivamente que la pandemia afectó muchos de estos temas y por eso también el programa Panamá Solidario. Pero te puedo decir que además en esta época de pandemia y en general, nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social, con el tema de la primera infancia, específicamente en las edades de 0 a 4 años, mantuvimos nuestros servicios en los centros de atención integral a la primera infancia y estuvimos beneficiando y aportándole nutrición también a nuestros niños de los CAIPI para poder en esa etapa tan importante del desarrollo de su cerebro, sobre todo de 0 a 3 años, poder mejorar su nutrición y poder que las conexiones neuronales fueran adecuadas. Bueno, obviamente las zonas con mayor desnutrición infantil siguen siendo las comarcas y cuál sigue después, y principalmente la comarca 9. Bueno, sí, definitivamente las áreas comarcales y bueno, además nosotros te puedo Pero las decir que áreas sí. comarcales, ¿qué pasa? Porque mucho se habla del 9, pero ¿qué pasa en Gunayala y en la comarca en Verá o UNAM? Sí, Es decir, en la en Verá ¿tienen los también mismos tenemos, indicadores? Pues unos tienen así mejores es, por indicadores que eso. otros. Así es, la comarca 9 ha sido mucho más intervenida, pero por su extensión territorial también que es más complicado, igual que la comarca en Veraunán, pero para eso nosotros tenemos que parte de la protección social y del apoyo a la niñez, los programas de transferencia monetaria condicionada que le garantizan de alguna manera la seguridad alimentaria a nuestros beneficiarios, que no solo para la persona adulta, también para los beneficiarios menores de edad. José.
José Blandón con nosotros, ministra. Buenos días, señora Gracias. ministra. Buen día, ¿cómo está? Un placer tenerla con nosotros en la mañana de hoy. Le voy a hacer un par de preguntas cuantitativas porque me interesa conocer cuál es el alcance de lo que usted está hablando. Le doy una premisa que mantengo como principio. Los niños de 0 a 6 años, para todos los padres, allí es donde se forma la base del conocimiento de nuestros niños y de los valores. Ahí, en esa edad. Por eso es importante darle todo el apoyo, tanto de las familias que pueden y las que no pueden, el Estado hacer lo posible. Creo que ese punto yo coincido 100% con usted porque ahí es donde se forma. Pero yo tengo unas preguntas. Es la mejor inversión. Claro. Sí, esto es una inversión, más que la inversión en consumo. Esta es la inversión que a nosotros nos debe interesar. Yo tengo unas preguntas. ¿Cuál es el presupuesto que tenemos para esto? Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar una realidad. Usted tiene un emporio que se llama Panamá Pacífico. Es un desarrollo extraordinario, uno de los proyectos de mayor impacto en términos de empleo. Pero usted tiene al lado de eso a Veracruz, que es un centro en donde hay indígenas, indigentes, pobreza. Nuestros niños allí no tienen los recursos. ¿A qué población va a reducir el número y cuál es el presupuesto? Porque usted habló de que hay una ley que no se puede tocar el presupuesto. A veces no es que no se pueda tocar, a veces es la capacidad del ministerio de poder gastar lo que tiene que gastar. ¿Cuál es el alcance numérico en términos de número, de presupuesto, de atención? ¿Cuáles son las áreas? Porque no solamente son las comarcas. Aquí en nuestra área metropolitana tenemos focos. Le hablo de Veracruz como un ejemplo de lo que a mí me choca cuando paso por esa área y ver lo que está ocurriendo en medio de un emporio de desarrollo. Bueno, estoy de acuerdo, cuando se creó Panamá Pacífico, definitivamente lo que se buscaba era que fuera un área de inversión y no fuera un polo de desarrollo que excluyera al sector aledaño, como es en este caso Veracruz. Ahora entro en el tema presupuestario, pero sí me gustaría aprovechar esta oportunidad de que estamos hablando de Veracruz y el día viernes nosotros vamos a entregar la orden de proceder del CAIPI de Veracruz. Cuando estamos hablando de inversión en primera infancia, estamos hablando también de estos centros que son los centros de estimulación. Nosotros, este gobierno está comprometido con la primera infancia y el MIDES prioritariamente está enfocado en la construcción, remodelación y mejoras en los centros de atención integral a la primera infancia, CAIPIS, que cumplen una doble función social. Y en Veracruz vamos a entregar esta orden de proceder para el CAIPI de Veracruz, que ha sido muy esperado. Para también, como decimos, invertir en esa etapa previene un montón de problemas que tenemos después en la adolescencia y más allá los problemas sociales que tenemos. Por eso, porque se forma en esta etapa la mayor parte de los cerebros de nuestros niños y niñas. En el tema presupuestario, te tengo que decir que no está cuantificado, por eso mismo el decreto habla y se va más al etiquetado presupuestario. ¿Por qué? Porque todos tenemos acciones que de alguna manera impactan a los niños y niñas, pero no está detallado, son bolsones grandes de alguna manera que no detallan el presupuesto, y con este decreto ejecutivo que reglamenta la ley nos va a permitir y va a permitir al MEF el etiquetado presupuestario para eso, para blindar este presupuesto. Y definitivamente nosotros, la pobreza y la pobreza en la niñez no es solamente en la comarca, es en los diferentes Panamás, como dice el señor presidente, pero dentro del plan Colmena, el primer punto de las áreas de intervención es la primera infancia, porque, insistimos, es en la primera infancia donde tenemos que invertir, es la mejor inversión que podemos realizar como país. ¿Cuál es el presupuesto, ministra? No, no lo tenemos presupuestado como tal, por eso mismo, porque falta un etiquetado formal. MIDES tiene presupuesto, nosotros inversión en este periodo hemos hecho más de 5 millones de balboas. Sin embargo, los otros presupuestos de los otros ministerios puede ser que lo tengan desagregado o englobado, pero por áreas, por servicios maternales.
y no está directamente como primera infancia. Y eso es parte de lo que estamos reglamentando en el día de hoy. Le hablaba de Veracruz porque hace unos días entrevistamos a un director de Panamá Pacífico. Pacífico, sí. Pero, por ejemplo, pase de la edad de 6 años, hablemos ahora de la adolescencia. Los jóvenes de esa área no están siendo entrenados para que puedan buscar empleo en el área de desarrollo tecnológico, porque tenemos que prepararlos con un instituto tecnológico, politécnico, que prepare mano de obra altamente calificada para que consigan empleo precisamente ahí. En Panamá Pacífico tenemos a la Universidad Tecnológica de Panamá, sí, y además de eso tenemos un INADE que deben estar capacitando a las personas que obviamente viven alrededor de Panamá Pacífico. Bueno, lo cierto, ministra, es que la semana pasada hacíamos unas entrevistas sobre empleo y resulta que una de las provincias donde más desempleo hay es Los Santos. Es decir, y uno se pone a pensar, sí, bueno, realmente en Los Santos no hay grandes empresas, en Los Santos la gran industria fue los carnavales y las fiestas que no existieron durante estos 2 años. Así que es una provincia que va a estar muy golpeada y una provincia que tiene la particularidad de la gran migración. Bueno, usted y yo somos hijos de esa migración. Es decir, ¿qué se está haciendo en provincias centrales? Que ha sido, bueno, tal vez la provincia más económicamente más golpeada de toda esta pandemia. Bueno, definitivamente que los programas hacia empleabilidad y emprendimiento marcan como necesidad importante de los jóvenes en nuestro país. Así lo hicimos, así nos lo hicieron saber en las consultas públicas de juventud que realizamos a nivel nacional y que se realizó en la provincia de Los Santos, y marcadamente los jóvenes de Los Santos nos decían: necesitamos oportunidades, necesitamos empleo, necesitamos por ejemplo, guías también. Nosotros tuvimos muchas conversaciones con ellos. Muchos les llama la atención el tema del folclore, el tema del turismo, que sabemos que se desarrolla en la provincia de Los Santos, y que pudiera, con guías hacia el emprendimiento, lograr que las personas, los jóvenes de Los Santos tuvieran muchas más oportunidades. Y cuando hablamos de juventud, y quiero aprovechar este espacio, nosotros en este momento tenemos 1000 becas para habilidades digitales, para un programa de habilidades digitales para jóvenes de 15 a 29 años a nivel nacional, que está disponible en la página web de mides.gov.pa, que creo y considero que es la forma de potenciar a nuestros jóvenes. Las habilidades digitales son, además de las habilidades blandas, lo que más buscan los empleadores a nivel mundial, y creo que es una importante oportunidad para nuestros jóvenes en este momento que accesen a la página para postularse para esta beca que estamos dando a más de 1000 jóvenes. Bueno, sin lugar a dudas, José. Oiga, ministra, le entendí que usted el viernes va para Veracruz. Con el señor presidente, sí. Bien, me gustaría que usted enviara algún grupo suyo de avanzada para que haga una evaluación visual, fíjese lo que le voy a decir, de la terrible situación social que se está generando allí, del incremento de la droga en nuestra juventud, del incremento de crimen organizado, porque tenemos que abrirle un espacio a esa juventud, si hay cerca, y poder coordinar con Panamá Pacífico algún tipo de inversión social que permita mover el país en un nivel de estabilización social. No lo podemos hacer si ignoramos. Sería bueno que le den un vistazo a esa área para que usted vea el nivel de deterioro que hay, y con toda la pandemia, el nivel de destrucción de los restaurantes, posibilidades de empleo. Eso es bien complicado en el área. Sí, tomo nota, y definitivamente voy a articular con London Regional, que es el desarrollador maestro del Panamá Pacífico, la Asociación de Usuarios de Panamá Pacífico, para un programa de responsabilidad social empresarial importante para potenciar Veracruz. Bueno, porque, es decir, el desarrollo social de un país tiene varias escalas, ¿no? Nivel de ingesta calórica, pues las oportunidades de empleo, acceso a agua potable, a niveles de salud. ¿Cómo han quedado estos indicadores después de la pandemia?
Bueno, nosotros, los indicadores, te puedo decir que nosotros, cuando hablamos, estás hablando con esos indicadores del índice de pobreza multidimensional. Ujú. Y en este momento nosotros estamos iniciando la articulación interinstitucional para medir el índice de pobreza multidimensional por corregimiento. Dependemos mucho del censo que se va Claro. a realizar el otro año para poder tener indicadores claves y reales sobre estos indicadores. Porque lo digo porque ha sido algo que sobre todo en América Latina ha sido una constante. Es decir, Argentina, Brasil, Ecuador, incluso hasta Colombia, gran parte, y Chile, gran parte de esas marchas y esos cambios tan radicales que han sufrido en sus signos políticos ha sido por ese descontento y esa pérdida de la calidad de vida de los habitantes. Por eso quería saber si había algún indicador a ver Panamá cómo se encontraba en Bueno, esa escala. bueno, para CEPAL nosotros en los diferentes informes hemos disminuido pobreza, pero Pobreza se extrema, que mide. no es lo mismo. Sí, Que sí, yo creo que pobreza extrema, pero igual los indicadores de pobreza también han disminuido, al igual que los indicadores del hambre. Sin embargo, son indicadores externos y para nosotros es importante poder medir nacionalmente a través del índice de pobreza multidimensional por corregimiento, al igual que la semaforización que estamos trabajando para el Plan Colmena y poder medir dónde estamos impactando más, en qué corregimientos de pobreza y pobreza extrema dentro del Plan Colmena estamos impactando. bueno, ministra, pues también está, y es algo que tiene que ver con desarrollo social, es las cárceles. Y este anuncio hecho por la ministra Tahuaney sobre Mencono, sobre este proceso de reforma de las cárceles, pero yo creo que ya eso es harina de otro costal. Gracias. Gracias.